Además, no tienes que preocuparte por quedarme en mi graduación porque ya sabemos que quiero. Un carro nuevo como el de Bianca. Ay, no pongas esa cara, me lo merezco. Claro que sí, mi amor. Cuenta con eso. Uy, ves, te dije que iba a decir que sí. Me pareció escuchar que estaban hablando de mí. Ay, Bianca, prepárate para no ser la única con coche nuevo en esta casa. Ariel le va a regalar uno a Nina de graduación, ¿verdad? A mí todavía me faltan 5 años. Santi, pero ya te va a llegar tu turno. ¿Te tienes que esperar? Ay, bueno, además tienes a tu primo Bruno para que te pasee. Bueno, aunque si te gusta la velocidad, creo que tienes que salir conmigo porque Bruno no es muy bueno para las emociones extremas. ¿No es así, Bruno? Tienen que servir esto rápido. Si se enfría, no vas a ver igual. Ay, pues en eso estamos. ¿Pues andando? Ay, sí, claro, pero si otra se dignara ayudar. Ay, perdón, pero por eso no me paga. Ay. ¿Y tú qué me ves? Mi vida, deja de estar ahí parada y ayúdame. Ve llevando esto, ándale. A ver si ahorita te vas a seguir riendo. Ay, mi amor, mira, le dije a Penélope que se quedara en la casa mientras Nico está en Mérida. Espero que no te moleste. No, para nada, cielo. Un gusto tener aquí a tu hermana. Fede va a ser como un hermanito más. Yo en cambio voy a estar tan ocupada con lo de mi viaje a Nueva York que pues yo creo que ni me voy a dar cuenta que Bruno no está. Tu novia te dice que no te va a extrañar y tú no le dices nada. Nina. Ay, claro que lo voy a extrañar, Nina. No lo decía en ese plan, obviamente. Brunito, ¿y a ti qué te pasa esta noche? Como que andas un poquito distraído, como ausente. No, estoy pensando en el viaje nomás. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No será que te pasó algo durante el día y no nos has contado? Nada. No. Entonces, con ese trabajo en Nueva York no se van a poder casar, ¿no? No, los planes siguen exactamente igual. Aunque ¿cómo ven con la que me salió este loco, eh? Que nos casemos la siguiente semana, me dijo. Estoy de acuerdo con Flavia, ¿eh? ¿A ti algo te pasó que andas bien extraño? ¿Queriéndote casar cuanto antes? Confiesa. ¿Qué es lo que nos estás escondiendo? La cena está servida, ya pueden pasar. Gracias. Misión cumplida. Si se les enfría, ya es problema de ellos. Gonzalo, ya vámonos a descansar. Ya hasta nosotros cenamos frío, no importa. ¿Les ayudo? No. Tú quédate tranquilita ahí. No vaya a ser te haga algo el fantasma que habita en esta casa. A ver, ¿qué problema tienes tú conmigo, eh? Si tienes algo que decirme, dímelo de frente. Miren todos lo que encontré en la habitación de Katia. ¿Y esas llaves? Son las copias de las llaves de la casa. Ahí está el fantasma. A ver, ¿y qué hacías tú en mi habitación? Estaba dejándote la ropa. Pero ese no es el problema. Contesta por qué tú te sacas las llaves a escondidas y le sacas copias. No lo puedo creer, Katia. Ay, bueno, ya lo hice porque me lo pidieron. Eso no es cierto. Claro que sí lo es. Es más, la señora Bianca me dijo que lo hiciera. ¿No me creen? Bueno, ya, pregúntenle. Bueno, ¿y entonces yo puedo estar en la pijamada con ustedes? Ay, no, Santi, ¿cómo crees? Va a ser súper aburrido que estés toda la noche oyendo a dos chamacas hablar de hombres, ¿no? Bueno, no es como que vamos a estar hablando de hombres porque no hemos encontrado al perfecto, ¿verdad? Pues, quién sabe, ¿no? Yo, en cambio, ya encontré el mío. El hombre más hermoso de la faz de la tierra. Yo también estoy muy feliz con el mío, con todos sus ataques de locura, ¿verdad, bebé? ¿Y van a salir o por qué toda Paper is nice? Ay, Santi, por favor. No, tranquila, señora Davis, no pasa nada. Sí, vamos a salir. Y gracias por el piropo, mi amor. Bueno, ustedes nos deberían de acompañar, ¿no? En plan de parejas, como el día del golf.
Pero esta vez vamos a tomar algo. A mí me parece increíble. Sí, no, bueno, yo prefiero descansar. Tengo el viaje de mañana. Ay, qué lástima. Pero bueno, nos tomamos una copa en tu honor. ¿Verdad, cielo? ¿Sabes qué, Salo? La única manera de averiguarlo es preguntándoselo a la señora Bianca. La otra manera es no averiguar nada y dejar las cosas como están. Pues nada más le voy a preguntar si lo que dijo Katia es cierto. Bueno, ¿y entonces para qué me preguntas a mí qué pienso? Si vas a hacer algo, pues corre el riesgo y hazlo, vieja. Oye, Dime. pero ¿de veras crees que la señora Bianca se vaya a molestar? Ay, vieja, puede ser que sí, puede ser que no. Tú ya sabes cómo es. Oye, entonces ya sé qué podemos hacer, viejo. ¿Podemos? Podemos ser mucha gente. Yo no voy a hacer nada, vieja. Claro que sí. Tú tienes que hablar con el señor Ariel. Nina, no puedo creer que vayas a ir al prom con tu chofer. ¿Puedes alguna vez en tu vida decirle Yair? Lo que sea. Vas a ir al prom con Yair, tu chofer. Yo no le veo nada de malo. Además, yo no lo veo como mi chofer. Yair es mi amigo. Es un empleado que está botando lavado por ti. Lo que pasa es que tú te haces la mensa, Nina. Claro que no. Yair siente por mí exactamente lo mismo que yo por él. Amor de familia. Eso es mentira. Yair siente por ti lo mismo que yo siento por tu primo, Nina. Deja de hablar así de Bruno, ¿sí? Se va a casar. Bájate de esa nube. Claro, igual que se quiere casar tu chofer contigo. Yo no hables del mismo tema. A ver, Nina, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué harías si Yair te dijera en la cara, ¿sabes qué? Sí, me gustas, me encantas, quiero que seamos novios? Lo estás considerando, Nina. Es decir, a ti también te gusta tu chofer. Claro que no. Claro que sí, te gusta. Contigo no se puede hablar. Primero, las damas. Gracias, qué caballero. Bueno, es lo que siempre he sido. Buenas noches, señor Ariel. Buenas noches, señora Bianca. Buenas noches. ¿Cómo les fue en la salida? Bueno, la pasamos muy bien, don Salo. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, permisito. Sí. Y no se siente cansado porque, mire, yo necesito 2 minutitos con usted, si me los puede dar. Bueno, para usted tengo hasta 5, don Salo. Bueno, subo en un momento. Anda, cielo, te voy a estar esperando. Con permiso. Ay, señora, qué bueno que llegó. Es que tengo que decirle algo. No, ahora no, Katy, estoy cansada. No, es que es muy importante. Mañana. ¡Suéltame! No me vuelvas a tocar en tu vida, Bruno. Escúchame, yo solamente di el primer paso. No es momento para explicaciones. Bianca, mírame, acéptalo. Tú tampoco habrías sido capaz de escapar. Estábamos cometiendo un gran error. No, aquí mi error fue pensar que era asistir. Bianca, acéptalo. Bianca, yo necesito que lo aceptes. Te quité un peso de la conciencia. Tú no hubieras podido vivir en paz sabiendo que traicionamos a mi tío. Dime que sí. ¿Y tú qué crees, Bruno? Que yo no había pensado en eso antes de ir al aeropuerto. Eso estaba decidido.
Lo que no sabía era que estaba huyendo con un cobarde. Bianca, entiéndeme. No, no te entiendo. Y lo único que hago es pensar en... ¿Sabes qué? Ojalá nunca me hubiera dejado tocar por ti. Ojalá nunca me hubiera dejado seducir por ti. Ojalá no me hiciera sentir mal con mi marido. Bianca, Cuéntame. entiende que no podía ser. No, eso me queda muy claro. Porque sabes que eres un cobarde, eres un mentiroso, traicionero, egocéntrico, descarado. No te me vuelvas a acercar más, Bruno. Tú sabes lo que siento por ti. Qué bueno que sepas. Y quiero que sepas muy bien lo que yo siento por ti. Te odio, Bruno Hurtado. Te odio como nunca antes he odiado a alguien en mi vida.